buenas noches. El domingo pasado, el presidente López Obrador mostró su músculo político en la llamada contramarcha que organizó para festejar los 4 años de su gobierno. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿de dónde salieron tantos recursos para trasladar a las miles de personas que vinieron de diferentes estados de la República? Y además, también hay otras dudas muy importantes. ¿Para qué va a servir esta contramarcha? ¿Tiene alguna utilidad más allá de apoyar la figura del presidente? Saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, querido Leo? Y esta noche nos acompaña Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Foro TV. Igualmente, buenas noches a todas y todos. Bueno, ¿cómo viste, Gibran, la marcha del pasado domingo? ¿Qué te deja esta marcha? Bueno, una marcha donde se demuestra un núcleo duro, digo yo, devoto del presidente López Obrador, un público que acude espontáneamente porque sigue creyendo en López Obrador como esperanza. Se trata de eso, de una creencia, no de una defensa política. Y desde luego, la movilización tradicional del viejo presidencialismo mexicano, que creo que salvo en algunos medios de comunicación no ha levantado tanta indignación. Para mí la pregunta es, ¿cómo se habría visto la marcha si el obradorismo se hubiera confiado nada más del partido político y de las personas que espontáneamente hubieran acudido a respaldar al presidente López Obrador? Lo que vimos fue un operativo donde participaron gobernadores, presidentes municipales de todos los rincones del país, el aparato del partido más rico de México, y que aún así, pues apenas alcanzaron, y esto según sus propios números, la meta de 1 millón de personas que se habían propuesto. Yo creo que es una muestra sí de fuerza, pero que depende de la muleta del aparato de Estado, y que es más bien una prueba para el músculo crítico que se activa y la desaprobación pública o no que puede traer esta descarada movilización con recursos públicos a lo largo y ancho de todo el país. Vamos a ver, si al presidente no le cuesta eso políticamente, pues no dudemos que esos mismos operativos se verán en las elecciones de 2023 y 2024 para toda la campaña, Leo. Eso es, yo creo, claro, lo que me quedo. Claro, o sea, yo de hecho, Paula, lo que creo es que es lo que querían enseñar, que la maquinaria está lista y aceitada rumbo al 2024, o sea, no, yo no tengo dudas y el mensaje es vamos con todo por todo, o sea, incluso si hay que hacer cosas ilegales como evidentemente es el uso de recursos públicos para movilizaciones políticas, pues lo vamos a hacer, o sea, ese me parece que es el mensaje, Paula. No, yo coincido. O sea, creo que el gran saldo de la marcha es ya siguiendo sus propias frases, el fuera máscaras. Y más allá del ego, yo diría fue una marcha vulgar. Fue en el sentido de la impudicia con la que se utilizó el aparato estatal, con la que se utilizaron los recursos públicos, pero no solo los recursos públicos humanos, de los que había muchísimos testimonios, materiales, lo que ya dijimos, de quién sabe de dónde salió todo el dinero de los camiones, los lonches, las estancias, etcétera, sino también del uso del aparato como un aparato de coacción. Que esa es una parte que también es bien importante. Uno de los saldos de las marchas es darnos cuenta que se está instalando una política del miedo. Cuando tú desmontas la idea de un derecho como una cosa que tú tienes independientemente de quién esté en el poder y lo trasladas a una dádiva, entonces lo que está pasando es que la gente va porque tiene miedo de que le quiten algo que efectivamente es su derecho. Pero como la palabra derecho tiene 3 años guardada en un cajón, como la palabra derecho ya quedó tildada de neoliberal junto con todo lo que está en la Constitución, ya pasamos a un tema de prerrogativas en el que la gente tiene
miedo de que le quiten cosas de las que tendría derecho. Y no es un miedo infundado. Cuando tú ves la cantidad de testimonios que se recopilaron de becarios, de gente que recibe programas sociales, gente que trabaja de alguna manera en el servicio público, pues lo que estamos viendo también es la instauración de una política de miedo. Tenemos miedo de que nos quiten esto que tenemos. Entonces, creo que pues coincido con Gibran. A mí me parece muy complicado pensar en que que se vio el músculo. Se vio un aparato del Estado enorme dispuesto a utilizar una cantidad inenarrable de recursos públicos en consentir al presidente. Es músculo del Estado, pero es músculo y es un musculote muy grandote. En realidad no es el mismo músculo. O sea, yo creo que no nos deberíamos de ir con la finta de que es el mismo músculo que tenía Andrés Manuel en 2006. No, es que no es la capacidad. Sí, es que esta fue una movilización organizada desde el Estado, desde el aparato del Estado, muy diferente a las pasadas de López Obrador, sin duda, ¿no? Sí, y yo creo que ahí irnos con la finta, decir, sigue siendo un dios, lo vienen a adorar como al niño Jesús, creo que sí es una narrativa que no nos debemos de comprar. Por cierto, una narrativa que estuvo presente en la cobertura del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, impresionante. Yo la estuve siguiendo. Bueno, qué barbaridad parecía. Pero en todas las televisiones públicas y privadas, Leo, incluso las tomas de helicóptero que se hicieron se paraban para que no se vieran los vacíos y se cubrió en vivo como si se tratara de una visita del Papa en canales públicos y privados. Cerraron oficiosamente las tomas para que no se viera completo el Zócalo. Hay también unos reflejos sanos de viejo régimen de los medios privados también. Bueno, tú lo dices. De miedo. Yo creo que sí, pero lo que también quiero decir es que en el sistema público de radiodifusión ahí sí no hubo pudor ni recato alguno. Ahí sí parecía la televisión cubana cubriendo una manifestación encabezada por Fidel Castro. Pero bueno, déjame ir contigo, Javier. Javier, tú conoces muy bien el tema del clientelismo, viejo tema que viene desde la República Romana. Pues tampoco nos sorprende que la política mexicana siempre ha estado, ¿no? Vinculada con este tema de los programas sociales, de las dádivas, en fin, ¿no? De la operación de dar programas sociales a cambio del voto. Claro, yo también pienso que estoy muy de acuerdo con lo que ya se dijo sobre la marcha. Yo sí señalaría que, bueno, sí vimos una demostración de poder político. Yo he visto por ahí entre los comentaristas que hablan sobre lo que pasó el domingo, hay una discusión sobre si tanto alarde era necesario o no. ¿Qué hubiera pasado si llegaban 500 autobuses menos? O si hubiera habido la mitad de gente en Reforma. Pues no lo sabemos. Ahora, sí preocupa, digamos, son cosas que medio conocemos, pero que medio las conocemos los más viejos, ¿no? Sí, claro. Cuando López Portillo llamó al Zócalo después de la nacionalización, la expropiación bancaria, o los que sabemos un poquito de lo que ha ocurrido, no sé, en Argentina con el peronismo, Lula, el movimiento social de Lula. Sí, hay algo muy latinoamericano en este tipo de movilizaciones, pero también hay fuertes reflejos de nuestro pasado autoritario, y eso yo creo que sí preocupa. Coincido con Paula en que dice, bueno, es que sí hay cinismo y sí hay alarde, digamos. El propio López Obrador, por sus propias palabras, él sabe cómo se han explotado políticamente los programas sociales en este país. Él lo tenía muy diagnosticado con el PRI, ¿no? Hay videos donde él lo menciona. Y ahora, pues como son diferentes, como ellos son diferentes, pues no pasa nada, ¿verdad? Sí me preocupa un poco el desparpajo ahí. ¿Por qué? Porque quizá muchos de nosotros pensábamos que ese tipo de país ya había sido superado. A ver, Vicente Fox en 2005, poco después de que se echó para atrás del tema del desafuero, él también convocó a una marcha al Ángel, una manifestación al Ángel para celebrar 5 años de gobierno. Sí, cierto. Y pues fue todo desangelado, o sea, sí, cierto. No le fue bien a Fox, claramente era control de daños del tema del desafuero, y
Y en 2005 las marchas multitudinarias eran las de López Obrador defendiendo su candidatura presidencial, ¿no? Y la de Fox del verano del 2005, yo la recordé porque me puse a googlear, ¿eh? Claro. Pero bueno, a lo que voy es, sí de vez en cuando los presidentes les gusta darse su baño de masas, ¿no? Ahora, el de López Obrador, claro, él quería ponerse a prueba, ¿no? Ver si todavía tenía ese poder de atracción. Yo sí creo que es una diferencia fundamental. López Obrador, líder social opositor, para mí las marchas del 2005, todavía el plantón en el 2006, nos hablan de eso. Y ya lo de ahora, pues sí, está contaminado, déjame decirlo, está contaminado. Claramente, quienes vemos las encuestas, López Obrador tiene apoyo social, su partido político es dominante, eso hay evidencia, ¿no?, en las encuestas. Ahora, dado que están en el gobierno, ¿cuánta gente podían convocar al centro del país? Pues mucha, pero ojo, yo sí noto dos cosas importantes, que yo no sé cuánta gente vino, pero supongamos que cientos de miles de personas. Es más, supongamos que llegó 1 millón de personas. Sí. Entonces, este caso misterioso en el que logras traer a 1 millón de personas a la alcaldía Cuauhtémoc, pero no te alcanza para llenar el Zócalo. Algo te pasó, se te embotelló la gente, problemas de logística. Claro, fue un caos. A ver, Javier. Algo pasó ahí. A ver, se ha tendido a comparar la manifestación del domingo con las que hacía el PRI. No, el PRI organizaba bien esas marchas, ¿no? Iban contingentes y eso. Lo del domingo fue un caos, Javier, un caos que llevó a que el presidente se tardara 6 horas en llegar al Zócalo y mucha gente ya se había ido, mano. Sí. No creo que haya sido el plan original. ¿No? Seguro que Obrador sí quería ir tocando a la gente y cerca de la gente. Pero no creo que el plan haya sido me voy a tardar 5 horas. Ahora, otra cosa que me llama la atención, hay un tema logístico, ¿no? De gobiernan, tienen todos los recursos, gastan el dinero que haga falta, pero no fueron capaces de llenar el Zócalo, vamos a ponerlo así. Con la pena, Reforma estaba lleno, pero el Zócalo no estaba lleno. Había un montón de gente ahí en Bellas Artes que pues, simplemente nunca avanzó. Ahora, pero otra cosa que me llama la atención, viendo las fotos, viendo las narraciones, hubo un tiempo en que a López Obrador le bastaba la Ciudad de México para llenar el Zócalo. O sea, se convocaba, ¿no? Al Zócalo, todos al Zócalo. Y la influencia de la zona metropolitana era suficiente para llenar el Zócalo. Sí, es cierto. Y ahora tuvieron que llegar contingentes de toda la República. Ahora, estas son dos cosas. Ese fuera el llamado. Si tú le querías demostrar lealtad al líder o si sueñas con una candidatura en 2024, tú tenías que traer gente. Sí, totalmente. Y ahora, estas personas que vienen, pues algunos pueden tener más convicción, menos convicción. ¿Cómo saberlo, verdad? Sí. Pero claramente los gobernantes de Morena sabían que tenían que quedar bien con el líder. Y ya que está el líder caminando por Reforma, pues todos lo quieren ver. Sí. Creo que la solución logística hubiera sido, no sé, a lo mejor poner una especie de valla para que fuera caminando el presidente, sí, así claro. como la reina de Inglaterra o Lady Di, pero pues no lo quisieron hacer. El Zócalo sí tenía sus vallas. Sí, claro. El Zócalo sí estaba preparado para que entrara triunfal. Sí. Pero Reforma no. Sí. Entonces, que te pase eso después de 20 o 30 marchas al Zócalo, pues sí deja que pensar. Pero yo veo esa lectura. ¿Cuánta gente venía de fuera de la ciudad? ¿Cuánta gente sí era de la Ciudad de México? Ahí sí nos habla, también nos lo dicen las encuestas. Morena, donde más se ha debilitado y donde el presidente más se ha debilitado, es en la Ciudad de México. Entonces tuvieron que traer refuerzos de provincia. Bueno, mi impresión, porque mi colonia se llenó de autobuses, es que la gran mayoría de los que venían de la Ciudad de México venían de Iztapalapa, que es una alcaldía desde luego gobernada por Morena. Pero yo quiero poner sobre la mesa algo que a mí en lo personal como liberal que soy me choca. O sea, es una cosa que realmente le tengo mucha aversión, Gibran, y es el culto a la personalidad en la política. Yo eso sí realmente me desespera. Y verlo acá en este tono mesiánico de tratar de tocar al líder y de la devoción a un hombre, eso siempre en una democracia termina mal, Gibran. Bueno, yo no sé si siempre en una democracia termine mal.
yo soy un poco más amigo del mesianismo y de la redención. Yo creo que son componentes para la izquierda inescapables, ¿no? La izquierda tiene que ofrecer redención y el mesianismo pues fue antes político que religioso. Entonces es indisociable, sobre todo en sistemas presidencialistas, de las dinámicas de las campañas políticas. Sí es cierto que cuando esta devoción deja de tener bases materiales y se convierte en un asunto nada más espiritual, se parece mucho más a un liderazgo religioso que a un liderazgo político. Sí. El liderazgo político tendría que caracterizarse o se caracteriza por construir voluntades colectivas. Y el tipo de liderazgo que estamos viendo, repito, yo no le reclamo ni el mesianismo ni el tono redentor, sino que se basa en la subordinación y a través de esa subordinación genera esa relación de veneración. No es reconocimiento a un líder que enarbola en su voz la voz de todos, sino que aquí no importa si la voz del líder cambia de políticas, de convicciones, si no reconoce lo que no se ha logrado de la agenda que él mismo propuso, si el contenido del programa popular que había postulado cambia radicalmente. Todo eso carece de importancia porque son las cualidades personales del dirigente las que tienen que reconocerse y que honrarse. En ese sentido sí me parece una marcha ya muy distinta de toda la historia que habíamos visto de movilizaciones del obradorismo. No es la primera marcha quizá sin causa. Eso creo que hay que destacarlo. Primero se quiso utilizar para defender la reforma electoral y el presidente no tocó al INE con el pétalo de una línea. Eso quiere decir que la derrota política de la reforma electoral es absoluta, pero también que la marcha carecía de causa aglutinante. Era festejar una voz independientemente de lo que esa voz diga, lo cual sí me parece complicado en democracia o en autoritarismo. Habla de un liderazgo político cada vez más hueco que por fuerza tiene que sostenerse ahora en otras bases, como decía Paula Sofía, en la base clientelar, en la amenaza y desde luego en el aparato de gobierno. Yo hablé con empleados administrativos de varios estados del norte de la República, de 3 estados del norte de la República. Sí. No sabían muchos a qué venían. Sabían que venían a una marcha de la Cuarta Transformación. Fue una instrucción de trabajo venir. Pero muy sabiamente, después de llegar y hacer presencia en la marcha, estar una hora, ya viendo que no podían avanzar, se fueron a pasear. Yo creo que eso pasó con muchas de las personas que vinieron acá. Y los que se quedaron, digamos, la columna vertebral de los grupos políticos que están empoderados en las regiones y en los municipios, desde luego que aclaman a ese poder que los cobija y que a su vez les da poder. Sí. La novedad aquí, más que el culto a la personalidad, que digo, en algunos casos para mí puede ser justificado, es el vaciamiento de ese liderazgo, de ese reconocimiento que hay al interior del movimiento. Muy bien. Yo no estoy de acuerdo con Gibran. A mí me saca erisipela el culto a la personalidad en la política. Por cierto, también en la religión, tengo que decirlo. O sea, no me gusta esta idea de prenderle incienso a un ser humano. Generalmente todos son de carne y hueso, ¿verdad? Sí hay hombres y mujeres extraordinarios, desde luego, a los que hay que aplaudir, pero de ahí a rendirles un tributo y ponerlos casi al mismo nivel que los dioses, me parece terrible. No sé qué pienses, Paula. Republicano no es. No, claro que no es republicano, ¿no? Sí. Pero además aquí me parece que tiene un agravante. Cuando estás hablando de una religión en la que un grupo de personas fieles decidieron ir a prenderle un incienso a un tercero, dices, bueno, ok, vamos a ser liberales y vamos a pensar que están en su derecho de creer incluso en este ser vivo. Sí. En la magia de este ser vivo.
es doblemente duro en este caso es que el propio ser vivo pidió que le quemaran incienso. Esta es una marcha, ahí sí, yo no me gustaría hacer la comparación entre la marcha del INE y esta marcha, porque efectivamente coincido con Gibran en que no terminó siendo una contramarcha de eso, sino terminó siendo un festejo del presidente. Pero creo que sí, una cosa que es muy evidente es la pluralidad de la convocatoria de la marcha del INE, donde estaba desde el IETD hasta el Frente por la Familia, nos gustara o no nos gustara, a esta marcha que literal estuvo convocada por el presidente para venirse a festejar él mismo. O sea, incluso en el culto a la personalidad, este es un nivel superior de preocupar porque el presidente ha necesitado este año 2 papachos pagados con dinero público. Sí. Porque el proceso de revocación de mandato también fue un papacho pagado con dinero público para que un montón de personas vinieran a justo votaran y dijeran, presidente, sí lo queremos. ¿Cuánto dinero público llevamos este año gastado en apapachar al presidente? Porque él lo necesita. No lo están pidiendo los demás. Él lo necesita. Esa es la parte que a mí me parece más preocupante. Y hablando del tema del vaciamiento, pues vamos a terminar con el tema del humanismo mexicano. Ahorita le damos una vuelta, si te parece, al humanismo mexicano, que vale la pena. Quiero un último comentario de Javier Aparicio sobre este tema de el culto a la personalidad. Dios mío, hay que ir y rendirle pleitesía al gran líder. Que yo digo, sí es un gran líder, López Obrador, pero de ahí a ya ponerlo a casi un nivel de deidad, cuidado, cuidado. Sí. No, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entender el obradorismo como movimiento social, pensar en el futuro del obradorismo. ¿Qué va a pasar? Lo discutían la semana pasada. ¿Qué va a pasar? Pues no sé. Sí. Si Obrador quiere volverse el Perón mexicano, pues ya veremos. Sí. Porque también este país, ya no estamos en el siglo XX, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que sí es un arma de dos filos el alarde del culto a la personalidad. ¿Por qué? Puede ser que para los simpatizantes de Morena o del presidente sea suficiente pensar en la magia del líder y no pensar en sus malos resultados. A lo mejor a ellos les funciona. Sí. Pero para otro segmento importante de la sociedad civil es justo el mensaje contrario, es un mensaje anacrónico. Desde aquí no nos quieren convencer con resultados, nos quieren vender a un personaje, ¿no? Y creo que ahí yo sí alertaría, hay que tener cuidado, también está en los libros de historia, hay que tener cuidado con la vanidad del político. Porque a este gobierno le han salido muchas cosas mal, pero de las pocas áreas que le funcionan al presidente, el presidente ha sido muy hábil para mantener su popularidad y, como se ve, construir o reforzar pues este aparato o esta maquinaria electoral. Yo sí veo una conexión entre las dos consultas populares, la revocación de mandato y esto. Lo dijo Paula, ¿no? A ver, yo quiero ver, demuéstrenme cuánta gente puede salir a la calle a apoyarme. Pero lo del domingo parece más vanidad que los ejercicios de movilización electoral de las consultas populares. Entonces ahí habría que tener cuidado, porque hay un mensaje que se le manda a las élites. A lo mejor los líderes partidistas de oposición dicen, ha regresado el partido hegemónico, Morena es la verdad y la vida. Pero yo creo que para amplios grupos de la sociedad civil el anacronismo del mensaje les puede costar votos. Sí, a Morena. Sí. A lo mejor el presidente pasará a la historia como una figura súper popular, querida, carismática. Pero no estoy seguro que esto le produzca más votos a Morena. Sí, eso es un buen punto. Oigan, me quedan un minuto cada uno para comentar esta propuesta que hace el presidente de cómo llamar al modelo de gobierno que está aplicando. Él dice, propongo llamarle humanismo mexicano. ¿Qué opinas, Gibran? No tiene ningún fondo, no tiene ninguna reflexión sólida, no tiene políticas públicas ejemplares, exitosas, no tiene nada que estructure la columna vertebral de una doctrina política, ni siquiera conoce o reconoce la tradición teórica e histórica de las izquierdas que patea con alegre desparpajo al mandar su iniciativa de reforma política. Entonces es otra etiqueta que va a quedar para el olvido. Es mucho más importante la marcha como hecho político, y eso porque es un síntoma que revela cosas, no cambia la correlación de fuerzas. Es un síntoma que revela, entre otras cosas,
el miedo que da a perder la Ciudad de México y hasta dónde se está dispuesto a llegar para tomar, así sea simbólicamente, la Ciudad de México. Eso preocupa al oficialismo, creo que les preocupa mucho más que el impacto en la agenda de la marcha para defender la autonomía del INE. Así que lo del humanismo mexicano no tiene fondo, no tiene un planteamiento sólido, será anecdótico, querido Leo. Paula Sofía, el humanismo, la propuesta del presidente, vamos a llamar esto como humanismo mexicano. Yo coincido con Gibran, siempre es muy sospechoso que una ideología nazca de primero tener el título, ¿no? Desde que uno hace una tesis te enseñan que lo último que tienes que tener es el título porque tienes que tener primero la sustancia. Y ahí pues yo le tomo la palabra al presidente cuando dice, vamos a ver de qué lo llenamos. A ver de qué lo llenamos en el presente. Cabe el militarismo, cabe la austeridad como fin en sí mismo, pero no como medio. Y cabe el pragmatismo más descarnado, que yo creo que ahí Silva Herzog dio en el clavo para siempre al ponerle la casa a la contradicción. O sea, cabe que un día se pueda una cosa y otra no se pueda. ¿Qué no caben? No caben cosas humanistas, no caben los derechos entendidos en el sentido más liberal, no cabe el estado de bienestar, no caben los feminismos. Entonces, si empezamos a pensar en cómo le llenamos al presidente su título, pues yo digo, ahí tengo yo que sí y que no. Rapidísimo. Javier, humanismo mexicano, ¿qué te dice esto? Híjole, pues no mucho. Creo que me dice que el presidente quiere ser buena gente. Eso me dice. Es ser buena gente. Digo, porque hace un año o dos nos quería impresionar con su tratado de economía moral. Sí. Y pues todos lo vimos, ¿no? O con su Plan Nacional de Desarrollo. Sí, yo también creo que es una etiqueta pasajera. Me cuesta más trabajo saber si el presidente es de izquierda o no, por ejemplo. Pero no, también, y aquí espero no ofender a nadie en el público. Yo sé que de repente el presidente tiene fuertes virtudes, ¿no? Yo no menosprecio su talento político, su capacidad de comunicación, su arraigo popular. Pero de ahí a pensador, historiador, filósofo, no, pues creo que sí hay una distancia. Y pues no, está más cerca de un liderazgo carismático que de crear una nueva escuela de pensamiento. Vamos a dejarlo así. Pues sí, ahí está. Les agradezco mucho, Gibran, Paula, y un gustazo tener de nuevo aquí a Javier Aparicio. Gracias a los tres, muy buenas noches. Gracias, Leo. Hasta pronto. Bueno, vamos a una breve pausa. Viene Javier Márquez, él es de Buendía y Márquez, de la encuestadora, porque acaban de publicar su encuesta sobre la aprobación del presidente y sobre cómo van la carrera presidencial del 2024. Vamos a ver qué nos dicen acerca de esta encuesta. Regresamos.